Welcome to A Course in Miracles, where you'll discover health and well-being through inner peace. Your host is Eloisa Ramos, EFT master and author of Beyond Self-Esteem, Discovering Your Boundless Self-Worth. Using EFT, the Ramos clearing technique, and the principles of A Course in Miracles, you'll learn how to open your mind to healing and to all that is inherently yours: deep fulfillment, vitality, joy, and inner peace. Bienvenidos al programa de hoy. ¿Es el miedo que destruye tu paz interior? ¿Será posible vivir sin miedo a nada? Mi nombre es Eloisa Ramos y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, continuando con el estudio del capítulo 2 de Un Curso de Milagros. Hoy vamos a explorar el tema de la liberación del miedo y por qué la liberación es curativa. Y queremos entender por qué Un Curso de Milagros nos dice que la enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, y también que las enfermedades físicas implican la creencia en magia. Para entender la curación, y yo prefiero usar la palabra sanación, es necesario entender lo que es la enfermedad y también el significado de lo que Un Curso de Milagros llama la confusión de niveles y la creencia en magia. Y a esto le damos nuestra atención hoy. Para comenzar, quiero repasar lo del programa pasado titulado ¿Será mi salud natural una cualidad en mí? Y así conectar las ideas de la salud y enfermedad que aprendimos anteriormente. Mirábamos previamente en la sección primera del capítulo 2 que dice que la salud es la paz interna y que la enfermedad es una forma de búsqueda externa de la paz. También vimos que el único problema que hay en todo problema es el de la separación y que es la raíz de nuestra carencia, falta de paz, de conflicto y de la ruptura en el sistema energético del cuerpo. Concluimos que al aceptar la expiación, cual requiere la práctica del perdón, estamos reconociendo que la separación nunca ocurrió y por lo tanto llegamos a reconocer que no hemos dejado de ser tal como fuimos creados en espíritu, completos, divinos y perfectos. La realización que nunca ocurrió la separación es el milagro que corrige la percepción falsa que nos dice que somos un cuerpo ego pecador y separado de Dios. Este reconocimiento sana porque nos libera del miedo que Un Curso de Milagros dice que es raíz de todo miedo, la creencia que hemos usurpado el poder de Dios. Ahora, continuamos con la sección cuarta en el capítulo 2, donde Un Curso de Milagros comienza diciendo, entre comillas, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Fin de comillas. Así pues, Un Curso de Milagro pone nuestra atención en lo curativo y nos dice que el milagro es el medio que resulta en la curación, pero el milagro no es la curación. La curación es el efecto que resulta de la corrección que ocurrió en nuestro pensamiento donde ocurrió el milagro. El milagro deshace la falsa percepción
en nuestra mente y cualquier clase de curación resulta. La expiación que viene del amor es el milagro que corrige la falsa percepción, porque al aceptar la expiación, nuestra mente escoge el amor y perdona. La curación no es un milagro porque el milagro es un pensamiento de Dios que contiene la luz de la verdad. Tiene el poder de corregir error en nuestra mente o falsa percepción. La curación no contiene la luz de la verdad porque es lo que resulta del deshacer del error o de la oscuridad. El milagro lleva la luz y tiene realidad en sí. Hablar de una curación milagrosa, entonces es combinar impropiamente dos órdenes de la realidad diferentes porque el milagro tiene realidad en el nivel del conocimiento, que es verdad espiritual, pero la enfermedad y la curación tienen solamente realidad al nivel de nuestra mente y percepción. En el nivel espiritual, donde tiene el milagro su origen, no hay enfermedad ni miedo porque no hay separación. En la condición antes de la separación no teníamos ninguna necesidad de curación porque sin separación no hay miedo y la mente descansa en paz y no puede crear falsamente. La creencia en la separación y el miedo van juntos. Hasta que nuestra mente pueda reconocer que la separación es irreal y deje totalmente de creer en ella, necesitaremos curación porque tendremos miedo y experimentaremos enfermedad al percibirnos como cuerpo ego separado de Dios. Ahora, para entender por qué la enfermedad resulta de la confusión de niveles, vamos otra vez a lo que aprendimos anteriormente, que nos dice que la salud es paz interna y la enfermedad una forma de búsqueda externa por la paz. Si estamos buscando la paz externamente en el mundo físico, estaremos creyendo que podemos encontrarla allí y no dentro de nosotros. Esto indica que creemos que la causa de nuestra carencia de paz y enfermedad también está afuera de nosotros. Aun cuando reconocemos que la perturbación a nuestra paz, sea de miedo, dolor, conflicto, etc., se experimenta dentro de nosotros, creeremos que algo aparte de nosotros en nuestra situación externa o en un mal hecho es la causa. Un curso de milagros nos dice que todos los errores tienen que corregirse en el nivel donde se originaron, pero solo la mente puede errar y por lo tanto es causante y no el nivel físico. La búsqueda externa por la paz es confusión de niveles, porque estamos creyendo que la causa de nuestra falta de paz está afuera de nosotros y por eso buscamos externamente, olvidando que solo nuestra mente es causante y creativa y que el error y la corrección se encuentran solo allí. La página 24 nos dice: nos hemos referido a milagros como un medio de corregir la confusión de niveles,
ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo, que está al nivel físico, solo puede actuar equivocadamente cuando se percibe falsamente. Es lo que nos dice. Y esto sucede cuando le damos el poder de nuestra creencia a un pensamiento falso. Un pensamiento falso niega la verdad espiritual de nuestra creación divina. Cuando creemos falsamente que el nivel físico y externo es causante y que es donde tiene origen el error, miraremos al mundo, a nuestra situación, a nuestro cuerpo y a otros como si tuvieran una mente propia y separada de nosotros. Esto indicaría que algo aparte de nosotros es la causa del error. Pero también diría que no tenemos control sobre este error y seríamos víctimas. Déjame darte unos ejemplos de la confusión de niveles. Digamos que te sientes inseguro y temeroso de tu futuro financiero y crees que la causa de sentirte así está en que no ganas suficiente dinero en tu trabajo. Cuando crees esto, estás percibiendo que tu circunstancia externa es la causa de tu inseguridad y miedo. ¿Se te ocurrirá que tal vez tu forma de pensar o punto de vista pueda ser la causa de tu miedo? No. Al percibir falsamente que la causa está al nivel físico, o sea, en tu situación de trabajo, serás dirigido a resolver el problema allí, porque allí crees que está la causa. No buscarás interiormente por la solución. Así pues, concluirás que necesitas un trabajo que paga más alto para no sentirte inseguro. Entonces puedes fijar una meta de ser número 1 en ventas para así conseguir una promoción para quedar como encargado porque esta posición paga más. Este remedio no te trae la paz, solo te trae más estrés porque tienes que competir con tus compañeros para llegar a ser número 1 en ventas y tu inseguridad y temor seguirán porque tu solución de obtener otro trabajo que paga más queda en el futuro. Ok, eso no quiere decir que no debemos de tratar de trabajar y encontrar un trabajo mejor. Nada más lo que estoy explicando es que el error que te lleva a la inseguridad y el miedo está adentro de ti, en tu forma de pensar y en tu punto de vista. Y es allí donde se tiene que corregir el error para que dejes de sentirte inseguro. En este caso, se ve la confusión de niveles porque nuestra mente no reconoce su papel creativo o causante en cómo está experimentando la vida. No se ve como el fabricante de sus propios miedos y experiencias. Nuestra mente está proyectando el poder causante y creativo afuera de sí mismo,
dando responsabilidad de su sufrimiento y problemas a algo aparte. Aquí está otro ejemplo. Mi hijo había estado pidiendo prestado el trampolín de mi hija para hacer ejercicio. El otro día, mientras que él lo usaba, unos de los resortes se rompieron. Él se sintió culpable y no le dijo a su hermana, pero me platicó a mí. Estaba asustado porque creía que lo que él hizo iba a hacer que su hermana se enojara con él. La confusión de niveles es difícil de ver en este ejemplo porque todos aprendimos que esta confusión es normal y que lo que hacemos al nivel físico es causante de las reacciones al nivel mental de otros y de nosotros mismos. Tal vez puedas recordar cuando alguien te dijo: si no haces lo que te digo, me vas a hacer enojar. O tal vez no quería empujarlo, pero él tuvo la culpa porque me insultó. O no quiero castigarte, pero tu comportamiento me está forzando. Quizá nadie te dijo esto, pero miraste una conexión entre lo que hiciste y la reacción que siguió en la otra persona. De esto concluiste que tu acción causó o creó la reacción en el otro. Es como decir que la otra persona no tiene control de cómo reaccionó, porque la causa y responsabilidad de esto está en lo que tú hiciste. Lo que pasa es que la reacción de la otra persona fue activada en el subconsciente por tu acción, pero el hecho de activar la reacción no quiere decir que lo que hiciste fue causante. Lo que hiciste simplemente despertó y activó un archivo de juicios, memorias e interpretaciones en el subconsciente de la otra persona que fueron la causa de su reacción. En otras palabras, hay veces cuando alguien nos cuenta algo y eso nos trae a la mente un recuerdo del pasado. Lo que nos contó la otra persona no causó o creó esa memoria. Esa memoria que surgió a nuestra conciencia ya estaba allí, guardada en el subconsciente. Pero como esta memoria, igual que la reacción de la otra persona, vienen del subconsciente, es difícil reconocer que es nuestra propia mente la que la está creando o la que la ha tenido guardada y le da valor. Y entonces no podemos reconocer que tenemos la opción de ver las cosas diferentes y responder conscientemente en vez de reaccionar inconscientemente. Esto representa confusión de niveles porque nuestra mente ve la causa de su reacción y de su acción afuera de sí. Y claro, va a sentir que no tiene control. Otra forma de confusión de niveles ocurre cuando dos cosas suceden al mismo tiempo o una enseguida de la otra. Nuestra mente forma una asociación entre las dos cosas y llega a verlas como par. Una acompaña a la otra y esto se ve como causante. Pero el hecho que una cosa suceda al mismo tiempo o antes de otra no significa que es causa.
En el ejemplo de mi hijo, tal vez él recuerde algo del pasado cuando quebró algo y sus hermanos se enojaron. Su interpretación fue que la destrucción de propiedad causa sufrimiento en otros y por eso se enojan. Entonces se va a sentir culpable porque cree que esto va a pasar con su hermana. Se hizo culpable del sufrimiento de su hermana, aun cuando solo se imaginaba que su hermana se iba a sentir mal y aún no ocurría. Esto es confusión de niveles, porque mi hijo pone causa al nivel físico donde puede haber equivocación, pero el error en este nivel no es causante y lo que hace que su hermana se enoje. Su hermana tiene otra opción de perdonar, por ejemplo, o de reconocer que los resortes se quiebran con el tiempo y uso y que no hay culpa. Página 24 de Un Curso de Milagros dice: un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Esta confusión de niveles no dejó que mi hijo considerara que cada uno somos causantes de nuestro sufrimiento y no víctimas y agresores. Por lo tanto, la mente de mi hijo también fue la causa de su sufrimiento y culpabilidad, ya que su hermana no sufría porque no se daba cuenta de lo que pasó. Pero él sí sufría por la reacción que aún no había pasado. O sea, que al darse cuenta, su hermana puede perdonar. El perdón libera cuando hay reconocimiento que el nivel físico no es causante y que lo que hacemos no tiene poder para hacernos sufrir. ¿Cuántas veces seguimos con el sufrimiento y culpabilidad aún cuando perdonamos o nos perdonan? Entonces seguimos con la confusión de niveles y no hay perdón verdadero. Del punto de vista de mi hijo, ¿qué fue la causa de su culpa? Él creía que la destrucción de lo material en sí tenía poder causante para condenarlo y afectar el nivel mental adversamente con culpabilidad. Aquí también se encuentra la creencia en magia, que dice que existe una capacidad causante o creativa en lo físico que la mente no puede controlar. Es decir, se cree que la materia tiene una mente propia que es causante y puede crear falsamente en la mente o que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. La página 25 dice: el cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar.
Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. La creencia en magia dice que la materia en sí mismo tiene poder para crear o ser causante, y esto implica que puede curar o lastimar. Con esta creencia nuestra mente se queda sin poder al proyectar este poder afuera de sí y verlo en la materia. Claro que la mente va a creer que no tiene control porque cree que no es causante, viendo la causa donde se ve separación en el nivel físico. Tengo varios ejemplos de la creencia en la magia. Cuando era niña, mi madre me advertía que si comía sandía no tomara leche, porque me enfermaría. Ya después de grande le pregunté cómo sabía que la sandía y leche podían causar daño, y ella me dijo que una comadre le había dicho. Para mi madre, la materia, como la sandía y leche, tenían poder para crear o causar enfermedad, y teníamos que dejar de comerlas para cuidarnos de la enfermedad. Al creer esto, miramos amenaza en los alimentos y creemos que contienen algo en sí que tiene poder de dañarnos. La creencia en magia trae mucho miedo, precisamente porque creemos que hay amenaza afuera de nosotros en el mundo físico, y claro, es porque la mente confunde el cuerpo con vida, que es espíritu, y cree que la vida es cuerpo débil, que se puede enfermar y morir. El miedo al frío es otra creencia en mi familia de magia. Siempre nos decía mi mamá que si la temperatura estaba fría y no nos abrigábamos, nos íbamos a resfriar del pecho o garganta. Mi madre nos cuidaba mucho del frío para que no nos enfermáramos. Mi hermana mayor todavía se enferma de vez en cuando porque dice que no se cuidó del frío. Mis sobrinas creen que si están alrededor de alguien que tiene un resfrío, pueden enfermarse porque se contagian con el virus que tiene poder de causar enfermedad en su cuerpo. Pero no pueden explicar por qué son ellas las únicas que se enferman cuando otros también se contagiaron con el virus. Mi otro hijo despertó con un dolor de garganta un día y me dijo que se sentía culpable porque no le había dado suficiente reposo a su cuerpo la noche anterior, y que su cuerpo ahora estaba enfermo como venganza por lo que le hizo. Así pues, la creencia en magia, que el cuerpo puede crear enfermedad cuando uno es culpable de no cuidarlo, es lo que produce los síntomas físicos. Un cliente mío experimentaba un fuerte dolor de espalda. Había estado en un accidente de coche un par de años anterior y se había mejorado. Pero me dijo que el dolor le regresó cuando se agachó para fijar a una tabla en la cerca de su casa. Se criticó y culpó porque
no pensó que esto le podía pasar al agacharse. Culpó a su decisión de ser la causa del dolor en su espalda. Lo importante de reconocer es que la mente es el único nivel creativo y que sus errores no pueden crear afuera de sí, en el cuerpo. Esto nos dice que la corrección también está en el nivel mental y que tenemos que ir allí para deshacer la falsa percepción. Pero recuerden que toda falsa creación o percepción no tiene realidad. Lo que se deshace es solo ilusión. Página 25 nos dice: solo la mente puede crear, porque el espíritu ya fue creado, y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Entonces, el cuerpo no es causa ni tampoco puede crear falsamente. El cuerpo es solo un recurso de aprendizaje para la mente. Pero si la mente da el poder de su creencia a la magia, mirará al cuerpo o al nivel físico como causante de enfermedad y por igual también causante de curación. Por eso un curso de milagros nos dice en la página 25: todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Si le damos poder creativo a la materia, es lo mismo creer que la sustancia o materia tiene poder creativo para dañarnos o para beneficiarnos. La creencia es la misma. Pero quiero que quede claro, un curso de milagros no está diciendo que no tomemos medicamentos, agentes no creativos, para curarnos. La página 25 dice: esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sean censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta, o sea, enfermo, es hacer algo que aumente su miedo. Esto nos dice que está bien tomar medicamento y darle creencia curativa si es necesario. Uno hace lo mejor que puede
para facilitar la liberación del miedo y sanar, y esto incluye buscar atención médica. Sin embargo, a veces se presenta un conflicto cuando la persona cree que la medicina puede ayudarle, pero también siente miedo de que resulten efectos secundarios. En este caso, necesitamos liberarnos del miedo. Si necesitamos tomar medicamento, hay que trabajar los miedos de tomarla para poder tomar el medicamento con confianza de que nos va a ayudar. De otra manera, la mente va a estar en conflicto y no va a tener paz. La página 25 dice: la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Del punto de vista que yo veo, nuestra tarea principal es de liberarnos de nuestros miedos, porque son lo que crea falsamente en nuestra mente. Es posible que ahora nos resulte miedo de nuestra mente y de sus falsas creaciones, o miedo al miedo. Pero hay que tener siempre en mente que lo que es creado falsamente, y también el miedo, no tienen realidad. Entonces no hay por qué tener miedo a algo que no tiene realidad en verdad. Solo cuando creemos que lo falso es real, podemos experimentar miedo. Por eso, todo miedo solo nos dice que es necesario perdonar nuestra percepción falsa, que es la causa de nuestro miedo. Esto es como un lazo o circuito. Las falsas creaciones traen miedo, y el miedo lleva a crear falsamente. Y el crear falsamente trae miedo, y el miedo lleva a crear falsamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no existe una causa original. Un curso de milagros resume las enseñanzas que postula en el prefacio así: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y como dijimos anteriormente, la paz interior es salud. Entonces, la salud se encuentra cuando la mente reconoce que sus creaciones falsas son irreales y se libera de todo miedo. En esto afirmamos nuestra realidad verdadera como hijos creados en amor y verdad, o sea, en Dios. Las creaciones falsas de nuestra mente no pueden lastimar a lo verdadero porque son irreales. Si les damos creencia, las vamos a ver como si fueran reales y experimentaremos sufrimiento y dolor. Pero como no es posible que lo verdadero y real sufra, nada ocurrió y se puede perdonar. En esta realización se encuentra la paz de Dios y nuestra liberación de todo miedo.
Si es posible vivir sin miedo de nada, nuestra mente puede aprender cómo hacer esto. No tiene necesidad de temer porque todos los efectos de la falsa creación tienen corrección cuando aceptamos la expiación por nuestra cuenta. La página 27 dice: toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Aquí nos dice que el no aceptar la expiación pone a nuestra mente en un estado donde necesita sanación, porque está en mentalidad no recta, que es enfermedad. En la mentalidad no recta, la mente busca soluciones a sus errores y problemas donde no se pueden encontrar, porque busca exteriormente y no reconoce que es causante, y de allí viene la confusión de niveles y creencia en magia. Por eso un curso de milagros dice que los que necesitan curación son los que aún no se dan cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. En otras palabras, nuestros errores son corregidos cuando aceptamos la expiación, donde escogemos amor en vez de miedo y perdonamos en vez de guardar rencor. Esta decisión y acción es lo que cura, porque optamos por el amor, que es el poder que sana. Este es el milagro que lleva a nuestra mente a la paz interna y trae la curación como resultado. Claro está que el amor y el perdón unen, y el miedo y rencor separan. ¿Qué tiene más poder para ti, el amor o el miedo? ¿A qué le damos nuestra confianza? ¿Al amor o al miedo? Nuestras respuestas nos dicen si nuestra mente necesita sanación, porque al escoger el miedo y al no perdonar, estamos en mentalidad no recta y necesitamos sanación. Las páginas 27 y 28 dicen: la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoce que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que haya aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. Un curso de milagros nos dice que lo único que tenemos que hacer para obrar milagros es aceptar la expiación para nosotros mismos. Al hacer esto, optamos por el amor
y nos liberamos del miedo. Una mente con miedo no puede obrar milagros simplemente porque el poder de sanar o corregir viene del amor perfecto que es Dios. Al aceptar la expiación, dejamos el miedo porque nuestra mente aprende a reconocer y escoger el perdón y que sus creaciones falsas no son reales y por lo tanto no tienen poder para dañar lo que fue creado divino y es real. Y esto se confirma con el milagro que resulta en curación del daño que solo fue ilusión. Página 28 dice: el mensaje que usted entonces les da es la verdad, que sus mentes son semejantemente constructivas y sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Cuando yo siento miedo, me doy cuenta que mi mente está creando falsamente y que no estoy aceptando la expiación. Estoy creyendo que hay separación y que soy algo débil y desprotegido. Pero recuerdo que toda creación falsa no es real y reconozco que es solo mi falsa percepción que me trae el miedo. Entonces perdono la falsa percepción y me deja el miedo. Con esto vuelvo a aceptar la expiación donde mi mente acepta responsabilidad de ser el único nivel causante o creativo y donde el perdón desvanece la ilusión del miedo. Dependiendo de la situación que trae miedo, este proceso se tiene que repetir varias veces, porque puede haber diferentes aspectos del miedo, ya sean recuerdos del pasado, emociones negativas o también positivas como el orgullo, el sentirse superior, donde no hay paz porque se guarda rencor, odio, enojo, etc. La paz interior nos indica que ya terminamos de liberarnos del miedo. Y con esto concluimos nuestro programa de hoy. Gracias por estar en sintonía y quedan invitados al siguiente programa. Se despide su servidora Eloísa Ramos. Bendiciones a todos. For more information about EFT, muscle testing, working with Eloísa, and to download a free version of the Ramos Clearing Technique, visit www.healingwitheft.com.